Bien, estamos ya de regreso, 7 de la mañana con 39. Le contábamos que el oficialismo obtuvo la presidencia de la Cámara de Diputados. Esto luego de que Vlado Mirosevic fuese elegido para liderar la nueva mesa de la corporación. Unos comicios donde se dividieron los votos de la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente. Vamos a conversar sobre este tema con el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, muy buenos días, Fresia. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿cómo queda? ¿Cuál es su evaluación después del proceso y la elección en definitiva de ayer? Mira, hay varios aprendizajes y varias conclusiones creo que sacar. La primera, Fresia, es que creo que mantenemos lo que intentamos hacer con el gobierno hasta último minuto, que fue ojalá generar un acuerdo político mucho más amplio. Y creo que los resultados de ayer lo que muestran es eso. Efectivamente, ganó ayer Vlado, lo felicitamos, le deseamos el mejor de los éxitos, pero no obtuvo ni siquiera en la segunda vuelta la mayoría mínima, ¿no es cierto?, de 78 votos para poder aprobar, por ejemplo, en la Cámara, proyectos con votación o mayoría simple. Y eso es lo que nos preocupa, que en definitiva hemos ido generando una tal división, una tal atomización en el sistema político y en la Cámara, que para enfrentar los grandes proyectos, y eso es lo que hablábamos ayer con la ministra Analía Uriarte, para enfrentar los grandes proyectos, las grandes reformas, se requiere mucho más votos, se requiere mucho más acuerdos políticos, y eso la verdad es que no se está logrando. Entonces, cuando uno ve este panorama, lo que ve es que va a ser dificultoso la reforma de pensiones, la reforma tributaria. Ojalá que no pase eso con el acuerdo de seguridad, pero también la reforma de salud. Entonces, ese era el mensaje que entregamos durante todo este tiempo al gobierno y a las bancadas también del oficialismo. ¿Por qué no avanzar en acuerdos más amplios? Ayer hubo un triunfo, ganó Vlado, estuvo bien, ganó con votos también de la Democracia Cristiana, sí. Pero se obtuvieron solo 77 votos y por tanto sigue tan fragmentado como antes el cuadro político. Eso le iba a preguntar, diputado, usted, bueno, no votó por la opción de Vlado Mirosevic. ¿Por qué esta fragmentación, dice usted, que es lo mismo que dicen desde Bópoli, por ejemplo? ¿No era posible llegar a acuerdos que fuesen y lograsen quizás más votos para quien saliera electo? Hicimos todo el esfuerzo, Fresa, hasta último minuto. Esa fue mi conversación con la ministra Analía Uriarte, buscar un acuerdo mucho más amplio. Esa fue nuestra actitud. Y también comentarte, Fresa, porque tú lo puedes revisar, yo en la primera vuelta voté en blanco y voté por Catalina Pérez y por Bianchi como vicepresidente. Y obviamente en la segunda vuelta yo soy jefe de bancada, no podía dejar a Calixto solo. Yo también lo había dicho al interior de la bancada, y esto lo puedes corroborar con cualquiera de mis colegas, que en ninguna circunstancia iba a dejar abandonado a alguno de los nuestros. En la cuenta oficial nuestra, 6 de nosotros íbamos a estar, ¿no es cierto?, en una posición de apoyo en segunda vuelta al acuerdo. 2 habían planteado que no iban a estar en eso, y la verdad es que la irrupción de Calixto, digamos, como presidente de la Cámara, fue muy de último minuto, y en eso obviamente uno tiene que tomar ahí una decisión. Yo por eso voté en blanco en la primera, en la segunda lo acompañé, porque obviamente como jefe de bancada también parte de mi responsabilidad es no dejar solo a los nuestros. Creo que eso hubiese sido un escenario mucho peor, digamos. ¿Y qué pasa con los otros demócratas cristianos que votaron por Vlado Mirosevic, por ejemplo? No hay... Lo habíamos conversado. ¿Usted lo cuestiona? No lo cuestiono, Fresia, porque lo habíamos conversado. O sea, yo cuando llegué a la sala tenía claridad de cómo íbamos a votar cada uno. Las 4 personas que votaron en la primera vuelta lo habían manifestado de esa forma. Y lo que nosotros entendíamos es que se iba a generar una segunda vuelta, como efectivamente sucedió, y que obviamente en esa segunda vuelta nosotros íbamos a concurrir con nuestros votos. Si lo que fue sorpresivo fue, ¿no es cierto?, la presencia de Miguel Ángel como candidato a la presidencia de la Cámara, pero puesto en esas circunstancias, cumplimos todos con lo que habíamos dicho en la primera vuelta, pero obviamente en la segunda vuelta yo consideraba que no podía dejar a un miembro de la bancada en solitario, y por eso lo acompañamos en la votación. Estos gestos de celebración o alegría de la ministra Analía Uriarte llamaban la atención. ¿A usted le llamó la atención particularmente, diputado? O sea, ella estaba contenta porque había logrado lo que era un objetivo político importante para el gobierno.
y creo que ella hizo su trabajo como secretaria general de la presidencia. Algunos cuestionarán que tiene votos, que habló uno a uno, es parte de su trabajo y en ese sentido no hay ni una crítica, hizo lo que le correspondía hacer. El tema así de fondo, y también lo conversé yo con la ministra, es que, y se lo dije ayer, mira, lo más probable es que el oficialismo gane, pero va a ser un triunfo pírrico, se lo dije y lo vuelvo a plantear. O sea, 77 votos no es ni siquiera la mayoría simple para aprobar un proyecto de ley. Y eso es lo que nos preocupa, que en el fondo vamos a enfrentar una reforma de pensiones, como ya te la planteaba, que llevamos 10 años discutiendo y con este nivel de fragmentación se ve complejo poder avanzar y por eso se requieren estos acuerdos más amplios y en eso, créeme, la bancada no va a cejar en ese empeño de buscar acuerdos mucho más amplios. Y la alegría de la ministra, obviamente que tiene todo el derecho a estar contenta porque fue un logro, ellos temían perder, ¿no es cierto?, el control de la Cámara. No fue así y por tanto, obviamente que tiene todo el derecho a celebrar. A mí eso no me produce ni un problema, digamos. Ya. Ahora, diputado, cuando el fin de semana hablaban desde algunos sectores, la presidenta de Bópoli, de hecho, decía que Vlado Mirosevic era como lo mismo que Carol Cariola, pero en 2.0, ¿no? Como graficando que tenían prácticamente la misma figura. ¿Usted comparte eso? Me lo preguntaron ayer en varios medios de comunicación y nosotros, o sea, yo lo que planteé, que era la opinión de la bancada, algunos tenían alguna aprensión, pero no era una aprensión mayoritaria porque había sido el rostro del apruebo, ¿te fijas? No estaba, y lo dije ayer muy claramente. Algunos al principio tenían aprensiones, pero incluso algunos de los que tenían aprensiones votaron finalmente por Vlado. Así que no había cuestionamiento a aquello. Más que el cuestionamiento, el punto político que la democracia cristiana quiso poner sobre la mesa y que creo que sigue absolutamente vigente, Fresia, es que en esta fragmentación uno puede triunfar en un minuto, pero aquí no es la presidencia de la Cámara lo importante, aquí lo importante es el acuerdo de seguridad que requiere el país, es la reforma de pensiones, es la reforma tributaria. El gobierno nos acaba de informar que va a ingresar una reforma de salud y para eso se necesitan bastante más votos que los que se obtuvieron ayer en la Cámara. Entonces me parece que esos son los puntos centrales donde debiéramos poner todo el foco y toda la atención. Lo de ayer pasó, fue como fue, no fue de la mejor manera como todos esperábamos, pero obviamente hay que dar vuelta a la página y seguir construyendo estos acuerdos políticos más amplios y la bancada de la democracia cristiana va a estar en esa actitud. Creo que lo hemos hecho, por ejemplo, con nuestras apreciaciones respecto de la reforma de pensiones que vamos a empujar con mucha fuerza, obviamente haciendo las discusiones que hay que hacer en la Comisión de Trabajo, donde la preside justamente Alberto Undovaga, que es parte de la bancada, pero además en la tributaria, donde está Ricardo Cifuentes, ¿no es cierto?, en los temas de seguridad, donde está Joana Pérez y estoy yo mismo, por ejemplo, en la mesa de robo de madera. Entonces, en todos estos ámbitos, obviamente que se requieren votos de la democracia cristiana, pero también de otros sectores políticos, y yo ahí lo que quiero hacer nuevamente la invitación a generar estos acuerdos más amplios, que es lo que nos está pidiendo la gente hoy día en un momento de estrechez económica, de recesión económica, con un 2023 que va a ser mucho más complejo y con un gobierno a la baja en las encuestas, ¿no es cierto? Por eso requerimos mucho más concordancia de voluntades para enfrentar estos momentos. Y usted, para ir finalizando, diputado, no lo veo así como tan optimista del periodo que se viene. Yo lo veo que es complejo y de verdad, Fresa, creo que es un momento complejo. Lo advertí ayer que se iba a producir una segunda vuelta, que iba a ser un triunfo pírrico. Creo que los números están ahí a la vista y veo que en este afán de repente de celebrar tanto un momento que la verdad que le importa bien poco a la ciudadanía, en realidad donde tiene que estar puesta toda la energía del sistema político es en las reformas a las que hay que llegar a acuerdos y ahí me encantaría que pusiésemos mucho más energía. Uno no saca nada, y yo te lo planteo muy directamente, Fresia, no saca nada de repente con celebrar y estar súper aglutinado con los suyos. Se lo decía también ayer a la ministra Uriarte, súper bien el cónclave, pero ese cónclave representa hoy día el apoyo del 25% de la población en Chile. Entonces hay que hablarle al otro 75% de la población y creo que ese es el desafío que tenemos y en eso créeme que nosotros vamos a estar absolutamente disponibles para cooperar. Así que yo lo que tengo es una esperanza, un anhelo. Obviamente que veo que es un panorama difícil el que viene con recesión económica, porque eso no me lo invento yo, lo dice el propio ministro, el Banco Central, todo.
Entonces vamos a enfrentar momentos complejos y a esos momentos complejos hay que ponerle harta más energía que la que le hemos puesto hasta acá. Así que no, tengo esperanza, sé que vienen momentos complejos, pero tengo la esperanza y todavía creo en el buen sentido común de las fuerzas políticas para llegar a acuerdos mucho más amplios. Gracias, diputado, por hablar con nosotros.